Muchas gracias a todos por asistir a estos seminarios online del programa de Fisiología y Biofísica. Hoy contamos con la presencia del doctor Alejandro Rojas Fernández, quien es investigador principal del Espacio CISNE de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. También es miembro de la Coalición contra Enfermedades Infecciosas Coreanas y por lo demás tiene un hermoso trabajo que en esta oportunidad se titula Rápida detección de nanobodies contra virus emergentes, atacas contra la pandemia. Doctor Rojas, por favor. A ver, vamos a ver si se ve la presentación. Ya. ¿Se ve, cierto? Sí, perfecto. Ya. Ok. Bueno, yo les cuento primero que yo soy egresado de la Chile de Biotecnología Molecular de la Facultad de Ciencias. Mientras hacía mi tesis de pregrado, mi profesor tutor, Tulio Núñez, se me acercó un día y me dijo: oye, ¿te puedo hacer cargo de una estudiante alemana que viene por 3 meses? Llevo 15 años casado con la alemana, me fui a Alemania a hacer el doctorado siguiéndola, volví después de 6 años en Reino Unido, o sea que a mí la vida me la cambió Tulio Núñez, me mandó a Alemania. Siguiendo con esto, yo les voy a contar un poco algo que parte durante mi postdoctorado en Reino Unido, trabajando en anticuerpos de alpaca para la degradación de proteínas de forma dirigida. Y posteriormente voy a dar una visión de todo lo que estamos haciendo en relación a enfermedades virales emergentes. Estamos aquí en Valdivia, esta es una foto bastante poco realista de la situación, donde hay sol. Y bueno, todo esto parte cuando decidimos intentar hacer nanobodies o nanoanticuerpos en Chile. Nosotros sabemos, gracias a los estudios de un profesor de origen egipcio en Bélgica, que los camélidos tienen una porción de su inmunoglobulina, IgG2 y IgG3, específicamente, carecen de cadenas livianas. Entonces, todo lo que es el anticuerpo es un gen que produce una cadena pesada que se expresa como un homodímero y que puede ser aislado justamente porque es un gen y puede ser después producido en microorganismos. Y a esto es lo que le vamos a llamar un nanobody. Desde el 2016 yo regresé a Chile después de 6 años en Reino Unido, en Escocia particularmente, y esto es lo que tenemos hoy día. Tenemos una plataforma con más de 20 alpacas, donde nosotros podemos hacer inmunizaciones y posteriormente el aislamiento de los anticuerpos a través de diferentes metodologías. ¿Cuál es la gracia de los nanobodies? Nosotros, en realidad la nanobody es una inmunoglobulina que tiene 3 regiones hipervariables, como ustedes pueden ver acá. Voy a colocar un pointer aquí. Tiene 3 regiones hipervariables, son pequeñitos, son alrededor de 12 a 15 kilodalton, y ustedes pueden ver, hay 3 loops que se extienden hacia afuera de las proteínas, y estos son los que dan de alguna forma el reconocimiento específico a los epítopes. La producción, dado que nosotros aislamos los genes que producen, o sea, que expresan la proteína del anticuerpo, aislamos el gen y después lo podemos producir o modificar en bacterias, la producción es realmente ilimitada. A esto en general la producimos en limitada, digo, en el sentido de que se pueden producir a gran escala. Y se hacen a través de la fusión con una secuencia de expresión periplasmática, o sea que se expresan en el periplasma de las bacterias y después las rompemos por una lisis osmótica, por lo tanto además son muy fáciles de purificar, tienen muy pocos contaminantes. La afinidad es relativamente alta, en realidad la afinidad es igual a cualquier otro anticuerpo. Hay cuando uno aísla un gran número de anticuerpos, tiene de todo, tiene algunos que son a veces subnanomolares, otros en rango nanomolar. Tenemos también que estos anticuerpos han sido utilizados recientemente a través, como medicamentos, y mundialmente el mercado de estos anticuerpos va creciendo de forma exponencial. Se supone que hoy día el mercado es de alrededor de $5 billones y podría llegar a los 280 hacia el 2025. Bueno, además son estables, en general son entre 5 grados más estables grados Celsius más estables que las inmunoglobulinas humanas, y aparte son un poco más resistentes a pH, y dado que conocemos la secuencia, podemos editarlo de forma fácil. O
sea, podemos dimerizarlos, trimerizarlos, conjugarlos con fluorescencia, con reacciones enzimáticas, con complementación, con sondas radioactivas, con lo que a nosotros se nos ocurra. La capacidad de expresión es altísima. Ustedes pueden ver acá, esto es un nanobody del que vamos a hablar harto hoy día, el W25. Obtenemos alrededor de 50 a 100 miligramos por litro de cultivo. Lo que lo hace una excelente herramienta para diagnóstico y probablemente, y hacia donde nosotros apuntamos hoy en día, es a utilizarlo como un agente neutralizante contra el virus, el SARS-CoV-2. Pero no partimos trabajando en SARS, nosotros partimos implementando una plataforma para, de hecho, la plataforma se llama así, Plataforma para Lucha contra Virus Emergentes. Y el proyecto original del 2016 también estaba SARS y MERS, porque era algo contingente y reciente hacia lo que había pasado en Corea. Pero en nuestro caso particular, lo que más nos preocupa acá en el sur es el virus Santa. Porque justamente ustedes saben que el virus Santa es un virus, tiene un reservorio, que es un ratoncito local, que es colilargo, que vive en los bosques y en las zonas rurales, se mete a las bodegas y a través del contagio, a través de las heces o de la orina, en lugares cerrados, uno puede llegar a contagiarse con el virus Santa y que hoy en día, con atención médica, tiene alrededor de un 30 o 40% de letalidad. Bueno, aquí nos asociamos con Nicole Tichler de la Fundación Ciencias para la Vida, quien es capaz de producir VLPs, o sea, virus vacíos. Estos virus virus vacíos, los pudimos inmunizar en Martín, una alpaca grandota que tenemos ahí. Y fíjense que a Martín, o sea, el proceso de inmunización, antes de comenzarlo, nosotros sacamos sangre, sacamos 50 ml de sangre, y después de desarrollar la inmunización, nosotros sacamos sangre para poder hacer las librerías, y también volvemos a sacar suero y plasma. Fíjense en la línea azul. Este es el suero de Martín, diluciones, antes de la inmunización. Ustedes pueden ver ahí cómo se va. Pues podemos fijarnos acá en la dilución 1 en 1000. Acá. Después de la inmunización, 4 inmunizaciones con BLPs, fíjense, la dilución 1 en 1000 de Martín es capaz de neutralizar 100% la infección de células Vero por antivirus en condiciones BCL3. Este es un ensayo de neutralización viral en una campana BCL3 y podemos ver acá por FACS sorter que las células que usualmente se infectaban un 100%, hoy día con el suero Martín no se infectan. Entonces, Martín tiene anticuerpos que son capaces de neutralizar la infección por virus Santa en su suero. Y una posibilidad sería sacarle suero y hacer una plasmaféresis de animal a humano, lo intentamos, pero, o sea, intentamos sacarle suero en esas condiciones, pero, plasma, digo, pero tuvimos una impercancia porque ese día Martín presentó un poquito de fiebre y tuvimos que hacer más análisis y al final no tenemos las condiciones como para poder implementar un estudio clínico. Estamos pensando en asociarnos con la Fundación Clodomiro Picado en Costa Rica, para poder hacer inmunizaciones con BLP en caballos, que ellos tienen todo montado en condiciones BLP, o sea, GMP. Entonces, sabemos que Martín tiene anticuerpos neutralizantes. Ahora, el tema siguiente es ver si es que podemos aislar esos anticuerpos y producirlos de forma externa. Para eso, lo que hacemos, como les decía, se inmuniza una alpaca, se saca una muestra de sangre y se aíslan los anticuerpos. Vamos a ir un poquito más en detalle. Lo que hacemos es sacar sangre, aislamos las células periféricas inmunes, donde están los linfocitos de B, que producen anticuerpos. Sacamos el RNA mensajero, hacemos una preparación de cDNA, aislamos por un PCR anidado la fracción que da origen a los nanoanticuerpos, los nanobodies, y posteriormente los expresamos en un sistema que se llama Bacterial Display. El Bacterial Display lo que hace es expresar los anticuerpos fusionados a una proteína conocida como intimina, y la intimina va a exponer el anticuerpo hacia el exterior de la célula, lo expone en la membrana externa de la bacteria y recubre la superficie de la bacteria en anticuerpos. Entonces, después lo que hacemos nosotros es ir a cazar esa bacteria que expresa ese anticuerpo fusionado a la intimina en la superficie. Y lo podemos hacer a través de bit magnéticas, a través de cell sorter o a través de una metodología que nosotros mismos inventamos. En este caso lo hicimos a través de cell sorter, y lo que se hace en este caso es marcar el epítope con una sonda fluorescente. Entonces tenemos un montón de proteínas coloreadas fluorescentemente, en este caso el VLP coloreado fluorescentemente de antivirus, y lo expusimos a las librerías que creamos a partir de Martín. Y lo que uno observa es una distribución normal de los anticuerpos, o sea, de las bacterias que expresan cada una un anticuerpo. Tenemos las librerías que son 1 por 10 elevado a 8, 1 por 10 elevado a 7, por ahí. Esta en particular es bien buena, 1 por 10 elevado a 8.
donde uno puede ver que una fracción de las bacterias se colorea. Entonces, la gracia de esto es que uno puede eludir esta fracción y reinocularla en LP, o en otro medio, digamos, volver a crecer la librería y volver a pasarlas por el sorter. Esto se puede hacer muchas veces, y lo que uno va viendo es que la población se va moviendo hacia zonas más fluorescentes. Y una vez que ya tenemos una población que se movió en fluorescencia, podemos sacar clones aislados, y esos clones empezar a testarlos individualmente. Entonces, esta es la situación hoy día con antivirus. Tenemos más de 120 clones, de los 120 aislamos acá 20, y pueden ver que estos son los controles, la migración de fluorescencia en condiciones basales, y fíjense de las librerías, por ejemplo, el sorter inicial o el VLP wild type. Entonces, esto es como, y pueden ver los clones aislados. Fíjense que todos los clones acá, en este caso, se corren hacia la derecha, o sea que todos los clones de bacterias se unen a VLPs fluorescentes. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá son bacterias que expresan anticuerpos que se unen a las proteínas de superficie del virus ANTA, potencialmente uniendo a proteínas G, N y G, que son las proteínas de superficie, y ojalá que además tengan un efecto neutralizante. Cuando uno analiza la secuencia de esto, porque la secuenciamos toda, uno puede ver que se agrupan en familias, porque justamente dado el origen del sistema de cómo se generan los anticuerpos en el sistema inmune por hipermutación somática, los clones se empiezan a diferenciar, pero muchos de estos empiezan a diferenciarse y caen uno muy cerca del otro. Entonces puede ser que el CDR1 o el CDR2, CDR3 tengan cierto grado de homología, y muchas veces el CDR3 es el que más conservado está en una misma familia, y pueden ver que acá tenemos por lo menos 3 familias claramente distinguibles, con cierta diferencia. Nosotros aquí terminamos aislando 7 familias, que fueron, creo que este miembro por separado, esta que está acá, esa y esa. Y lo que hicimos fue mandar a hacer una síntesis de nuevo con Optimize para poder expresarlo en bacterias de forma limitada. Estábamos en eso cuando aparece la COVID, y nos llaman desde Corea. Nosotros tenemos una alianza con Corea y nos dicen que esto viene mal, y nos pusimos a trabajar en coronavirus. Pero bueno, hay otro desarrollo también les voy a contar antes, que se me había olvidado mencionar. No solo trabajamos en la idea de generar un anticuerpo neutralizante ilimitado para poder inyectarlo en pacientes o dárselo a través de la vía aérea en ANTA, sino que también estamos haciendo herramientas diagnósticas. Hicimos un anticuerpo también, nanobodies, tenemos más de 20 nanobodies que se unen específicamente a la proteína, a la nucleoproteína de antivirus, que es la que se utiliza hoy día para hacer diagnóstico por ELISA. Entonces hemos generado policlonales, y los policlonales funcionan muy bien para ELISA. Ustedes pueden ver acá, en este caso, un paciente negativo y un paciente positivo, y pueden ver, este es el suero de conejo, que está acá, el que se usa hoy día en todo Chile para hacer diagnóstico. Este es el policlonal de alpaca, de Sebastián. Y pueden ver acá que Sebastián tiene una excelente reacción inmune, y este suero tenemos litros, porque sacamos regularmente, y podemos asegurar el diagnóstico a través de ELISA por suero de alpaca para los siguientes 20 años del país. Sin embargo, ya tenemos nanobodies aislados contra la nucleoproteína, y la idea es poder reemplazar en el ELISA de captura el policlonal de conejo o de alpaca por un nanobody conjugado a HRP de forma directa. También nos asociamos con Corea, como les contaba, para poder desarrollar kit de diagnóstico rápido. Este es un tema que igual me gustaría poner un poco de estrés, porque fíjense que COVID es un problema tremendo, pero ANTA es un problema que puede llegar a ser muy grave, principalmente por 2 cosas. La primera es porque se han mostrado casos de ANTA en 2018 en Epuyén, en Argentina, donde un paciente índice contagió a 34 personas, de las cuales murieron 11. En Epuyén se hizo una barrera sanitaria, y los militares de alguna forma cerraron el pueblo hasta que lograron controlar esto, y el tema es que tuvieron como 2 meses en cuarentena, y lograron salir de eso de forma airosa, porque justamente no se expandió a grandes ciudades, pero era una versión del virus antes que era extremadamente contagiosa. En una fiesta se contagiaron 5 personas, de persona a persona. Entonces el virus ANTA es un riesgo que tenemos, no solo de ir a acampar y que nos contagiemos, digamos, o que se metan en una cabaña, digamos, que estuvo orinada por un ratón, sino que podría llegar a ser un outbreak de similares características y aún más letal, periodo de incubación de ANTA alrededor de casi 40 días, que un outbreak de coronavirus. Entonces, una de las cosas que se me presenta ahora como problemática es que el ANTA cursa de forma muy parecida al antivirus. Tiene una gripe fuerte, tiene mucha fiebre, y en el fondo
las personas que hoy día se les instruya a quedarse en sus casas hasta no tener un problema de deficiencia, digamos, de ventilación, que ellos no tengan algunos síntomas respiratorios, solo porque tengan fiebre. Si es que esa persona tiene ANTA, las probabilidades de que se nos mueran son muy altas. Entonces estamos fuertemente tratando de llegar con esto a tiempo para poder lanzarlo ahora en septiembre, que es un kit que nos va a detectar de forma certera y precisa y muy sensible si es que una persona está cursando una infección por virus ANTA y que se vaya inmediatamente a un centro asistencial si es que la capacidad sanitaria, digamos, da abasto. Lo que generamos fue un kit de flujo lateral, que es como un test de embarazo, que sirve con gotitas de sangre, sirve con plasma, sirve con suero, y lo que hace es que se detecta IgM, detecta IgG y tiene un control positivo. Junto con Jimbody, de hecho no sé si ustedes saben, pero ANTA viene del río Antangan, que es un río en el norte de Corea del Sur, o el sur de Corea del Norte. Y ellos tienen el virus ANTA Seúl, y ellos partieron entregándonos sus kits, y la verdad es que con los sueros positivos de ANTA Andes, que es el letal que tenemos acá, no tiene mucha reactividad. Sin embargo, la versión que hoy día tenemos, que es la 3.0 del kit de flujo lateral para Andes virus, tiene una sensibilidad incluso mejor a la del ELISA, que se utiliza hoy día con el suero de conejo. Funciona espectacular. De hecho, casos que tuvimos que confirmar acá por PCR con el kit de flujo lateral de ANTA, los podemos discriminar. Bueno, entonces, en eso estamos con coronavirus, con una fuerte asociación con Corea, con anticuerpos contra nucleoproteína, anticuerpos contra glicoproteína, probablemente superficie del virus ANTA, y se nos presenta este desafío. Partimos rápidamente en enero, compramos las proteínas recombinantes, las primeras aisladas por las compañías Sino Biologicals en China, y compramos el trímero de Spike. Y con el trímero de Spike, donde está el enemigo, bueno, ustedes saben probablemente mucho mejor que yo de cómo cómo se desarrolla la enfermedad. Primero hay una respuesta viral que es principalmente pulmonar, y después tenemos una fase inflamatoria donde se negativa una tormenta de citoquina. Esto es como un incendio, entonces nosotros estamos tratando de apagar el fuego, que sería como agregar anticuerpos durante el proceso donde se está peleando, donde hay replicación viral. Una vez que ya se quemó la casa, la verdad es que no es mucho lo que podemos hacer en la fase inflamatoria. Entonces nuestra estrategia es apuntar a reducir la carga viral. ¿Cómo? Nuestro objetivo es un nanobody de administración nasal a través de la vía aérea, que sea un inhalador o que sea aspirado en polvo, inspirado en polvo. Y básicamente lo que se pretende es reproducir un estudio clínico o una estrategia que se desarrolló contra el virus sincicial humano en Bélgica, donde se aplicó un trímero de un nanobody de alpaca contra el virus sincicial humano, y se logró reducir a más de 10.000 veces la carga viral. Estamos siguiendo exactamente el mismo procedimiento: generar un nanobody, generar un trímero, justamente porque Spike es un trímero, y la idea es poder administrarlo a través de la vía aérea para poder reducir la replicación de la carga viral en pacientes que están diagnosticados o pacientes que están en contacto. La idea es que nadie llegue a necesitar un ventilador mecánico. La otra posibilidad es desarrollar en pacientes que sean severos pero no graves la administración de nanobodies a través de la vía intravenoso. Justamente la gracia que tienen los nanobodies es que uno puede manipular si es que uno quiere tenerlo con un FC, o si no lo quiere tener con un FC. Entonces, incluso pensar que un nanobody podría llegar al pulmón a través de intravenoso, en el área donde está cursándose la inflamación, y hay un gran número de anticuerpos que están llegando ahí, que quizás muchos nanobodies podrían desplazar a esos otros anticuerpos que sí están teniendo un FC y gatillando la respuesta inmune, para disminuir de alguna forma el síndrome inflamatorio que se genera en etapas agudas, pero eso es una especulación. Bueno, lo que queremos es reducir entonces la carga viral, y para eso queremos desarrollar anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2. O sea, lo que queremos es bloquear la entrada. Partimos, bueno, les voy a contar una historia. Les voy a contar una historia interesante. Resulta que queremos bloquear la unión del receptor, que es AC2, con la proteína Spike del virus. O sea, que queremos generar anticuerpos contra ambas proteínas. Generamos anticuerpos contra Spike, pero estamos ahora generando anticuerpos contra AC2. Interesante es que el año pasado pasó un monje tibetano
budista del Tíbet, bueno, del tibetano del Tíbet, que vino a hacer una charla sobre los procesos, sobre enseñanza budista. Y yo trabajo con un colega acá en Chile, que lidera una plataforma, o sea, que lidera un centro para trastornos del movimiento, que se llama Pedro Chaná. Y Pedro, la señora de Pedro, Daniela, es budista. Entonces, ella trajo a este monje, y Pedro estaba paseando al monje por Santiago, y ahí en la Feria de Santa Lucía, el monje le pregunta por qué animal es ese, por una alpaca. Resulta que Pedro le comentó que la alpaca, bueno, produce anticuerpos, que estamos trabajando en un proyecto para hacer radiotrazadores para el mal de Parkinson. Acto seguido, el monje le pasa $2.000 y le dice: yo quiero comprar alpacas, quiero que las tengan ustedes y que contribuyan a la salud mundial. Entonces compramos 4 alpacas con la plata del monje, todas tibetanas, digamos, nos mandó estas banderitas tibetanas, y acá tenemos a Buda. Entonces, cuando nos dijeron qué alpaca, mis estudiantes, qué alpaca vamos a usar, dije Buda, porque Buda, si no funciona con Buda, no va a funcionar con ninguna. Entonces, inmunizamos a Buda con la proteína Spike, el trímero, el full length, que compramos en China, todo esto. Y posteriormente, lo que hicimos fue, bueno, ustedes pueden ver la calidad de la proteína china es muy buena, muy íntegra, lo inmunizamos. Esta es la alpaca, está hecho Buda, antes de esquilar, que se veía muy bien. Fíjense que sacamos suero preinmune, como les comentaba, y después de 1 semana y después de 3 semanas. Aquí está la primera inmunización, acá está la segunda inmunización. Nos dimos cuenta de que la alpaca, inicialmente por dot blot, ya tenía cierto grado de inmunidad, o sea, generaba anticuerpos contra Spike, no así contra los controles negativos, que usualmente son ubiquitina y ligasa. Y fíjense que acá no alcanza a levantar después de 1 semana, pero después de la segunda inmunización de 3 semanas, vemos que levantó cierto grado de inmunidad. Analizamos más de 20 alpacas y todas tienen cierto grado de inmunidad contra Spike. Existen coronavirus de alpaca y probablemente hay una cross-reacción con estos anticuerpos que alguna vez tienen que haber sido generados contra diarreas generadas por coronavirus en alpaca. La cosa es que con este tipo de inmunidad, habiendo generado alrededor de 5 veces sobre el control, lo medimos por ELISA también, generamos la librería. Y nos fuimos a cazar los nanobodes de Buda. Entonces, lo que se hace acá, como les comentaba, se aíslan por PCR anidado, se hacen grandes preparaciones, se corta, se purifica, se doble purifica. Tenemos todos los anticuerpos de Buda en una librería y los clonamos en un vector para poder generar la librería que expresa los anticuerpos en la superficie de las bacterias, y acá viene la librería de Buda. Alrededor de 2 millones de anticuerpos con una religación de 0.7, y con eso nos fuimos a cazar. Afortunadamente nos adjudicamos hace 2 años atrás un equipamiento Fondekip, un microscopio automatizado de alto contenido, a través del cual se pueden analizar más de 27.000 muestras por día. Alcanzamos a instalar el microscopio, el robot que abastece placas de forma ilimitada, digamos, cada 200, 150 placas por tirada, no alcanzó a ser instalado porque el ingeniero se quedó pegado en Alemania. Así es que lo que tenemos hoy día es que podemos analizar cerca de 1.000, 2.000 muestras por día. En placas de 96 o 384 se colocan células en pocillos y se pueden analizar por inmunofluorescencia y un montón de parámetros. De hecho, se pueden analizar cerca de 20 parámetros sin fluorescencia y otros parámetros ilimitados de intensidad, dispersión, colocalización, etc. Y a través de esto lo que estamos haciendo ahora es transfectar las células GELA con la proteína Spike GFP, y de forma transiente, o sea, 20-30% de eficiencia de transfección, y a cada pocillo le agregamos el extracto de una bacteria que expresa un anticuerpo. Analizamos ya cerca de 400 clones, y fíjense que acá encontramos 2, el 23 y el 25, que son 2 anticuerpos. Estos son controles negativos, que ustedes ven, no hay una colocalización. Entonces los analizamos todos por dot blot, pero además de dot blot, los analizamos ahora por alto contenido. Por dot blot tenemos 30 anticuerpos que son capaces de unirse a la proteína Spike. Por dot blot y inmunofluorescencia tenemos 4. De los 4, 5, 23 y 25 son muy parecidos, y el 270 es de una naturaleza muy distinta, o sea que pertenece a una familia distinta. Pero reconoce Spike GFP de la misma forma, digamos, de una forma muy eficiente. Como les contaba, la capacidad de producción es muy alta, entonces ahora los purificamos, y con los anticuerpos purificados podemos repetir la inmunofluorescencia. Ustedes pueden ver acá en verde la proteína viral, en rojo el anticuerpo de W25, y pueden ver que hay una excelente penetración y colocalización entre la proteína Spike y el anticuerpo.
También tenemos controles, digamos, con la nucleoproteína de Spike con GFP, que no son reconocidos por los anticuerpos. Lo usamos para contrastar en caso de que a la alpaca se le hubiese ocurrido hacer un anticuerpo contra GFP. Una vez con eso, hicimos pull down y movilizamos el dominio RBD de la proteína Spike a bits covalentemente, y después unimos la proteína, el anticuerpo. Ustedes pueden ver que somos capaces de enriquecerlo de forma totalmente purificada. Por lo tanto, nuestro anticuerpo no solo se une a Spike, sino que se une al dominio RBD. Y aquí hemos tenido harta suerte, porque se une al dominio de unión al receptor celular, al AC2. Cuando fuimos a medir afinidad, nos dimos cuenta de que además la afinidad de este anticuerpo es muy alta. O sea que tuvimos de alguna forma un golpe de suerte acá, porque hoy en día, de todos los anticuerpos publicados por un grupo chino, un grupo de Suecia, un grupo de Bélgica, este anticuerpo contra RBD es el mejor que existe en el mundo. Tiene una afinidad que está en el rango subnanomolar, alrededor de 300 picomolar, cuando todos los demás anticuerpos hoy día publicados superan el 1 nanomolar. Ahora, con esta información, nosotros decidimos enviarlo como preprint, justamente para poder visibilizar un poco los estudios que estamos desarrollando y tratar de levantar financiamiento, lo que no hemos sido muy exitosos en eso. Pero hemos seguido trabajando, y este es un dato que no está publicado, donde ustedes pueden ver que hicimos un ensayo de competencia. O sea, tenemos el anticuerpo, en realidad ustedes pueden ver acá toda la proteína Spike. Estamos trabajando ahora solamente con el RBD, solo con ese fragmento, con el anticuerpo unido a RBD, y ahora estamos haciendo un ensayo de competencia con AC2, que es el receptor celular. Lo que podemos ver es que el AC2 necesita alrededor de una S50 de 33 nanomolar para poder desplazar el anticuerpo de RBD. A través de este sistema esto está siendo medido a través de termoforesis, que es una máquina que lo que hace es medir migración de proteínas fluorescentes, y esa migración se asocia con el tamaño del peso molecular, y con eso se puede calcular la constante de afinidad o hacer ensayos de competencia. O sea que tenemos que nuestro anticuerpo tiene una afinidad muy alta, alrededor de 200 picomolar, cuando la afinidad de AC2 por el receptor es de alrededor de 5 nanomolar. O sea que estamos alrededor de 15 veces más o menos sobre la capacidad de unirse del receptor celular con el receptor viral, y este anticuerpo podría ser efectivamente neutralizante. En adelante tenemos un montón de cosas pendientes. Estamos trabajando con Canadá y Australia en ver neutralización de estos anticuerpos con aislados virales reales, o sea, de aislados de diferentes partes del mundo. Estamos tratando de hacer una colección más o menos grande y ver cómo funciona el anticuerpo neutralizando estos aislados virales. Lo estamos humanizando, estamos haciendo que se parezca mucho más, porque todavía es de alpaca, a una proteína humana, y trimerizando, dado que el Spike es un trímero. Si logramos hacer un trímero, probablemente vamos a incrementar la avidez del anticuerpo por la proteína Spike, e incrementar también así la afinidad. Estamos haciendo biología estructural en el Charité en Alemania, con el trímero de Spike y los anticuerpos W25 y W270, y estamos también haciendo una cosa súper entretenida, que es en Dinamarca, y con el apoyo de Positron Pharma acá en Santiago, o sea, ya en Santiago, estamos haciendo radiotrazadores. Estamos uniendo, ya lo hicimos, de hecho, conjugamos el anticuerpo W25 a una tetracina, y a través de la tetracina con un quelante que se une a Fluor 18, y estamos haciendo, vamos a empezar a hacer esta semana probablemente los primeros ensayos en rata para ver la distribución del anticuerpo como radiotrazador a través de tomografía de emisión de positrones. La idea de esto es poder generar en un par de meses el primer trazador que nos permita determinar dónde está el virus durante la infección, y que nos permita responder preguntas como ¿dónde está, por qué hombres se mueren más que mujeres? ¿Por qué, qué pasa con los asintomáticos? ¿Qué pasa con las comorbilidades? ¿Dónde se replica el virus de mejor forma? ¿Dónde está presente en el cuerpo? ¿Qué pasa si es que este anticuerpo logra atravesar la barrera hematoencefálica? ¿Por qué la gente tiene pérdida del olfato? Y todas esas preguntas serían extremadamente interesantes poder aportar a resolverlas a través de la visualización de dónde se está expresando la proteína, dónde se expresan las proteínas virales en el cuerpo. Lo entretenido es que los anticuerpos pequeñitos tienen una vida media de media hora en el cuerpo, se filtran a través del riñón, y lo otro es que este anticuerpo, cuando la célula expresa la Spike, lo hemos visto, el Spike tiene un cierto grado de turnover con la membrana, o sea, llega a la membrana y se internaliza. Cuando uno le agrega el anticuerpo en medio, sucede que las células se lo tragan. Entonces,
esperamos que tenga una muy buena señal versus background en este tipo de desarrollo. Logramos licenciar también el anticuerpo para uso de investigación a una compañía en Alemania, a Nanotac. Estamos haciendo estudios de factibilidad para test de antígenos de flujo lateral rápido, con la misma compañía que desarrollamos los test de ANTA en Corea. Estamos haciendo un anticuerpo marcado con color y el otro como trampa en una tirita de nitrocelulosa, y de ser así, la idea es poder generar un test rápido de bajo costo para nosotros con esta compañía coreana, y tenemos un montón de otros proyectos apuntando a varias potencialidades del anticuerpo. Otros desafíos, bueno, las alpacas les da calor acá en el sur porque el calor es húmedo en verano, entonces hay que esquilarlas, y nos asociamos con una agrupación de tejedoras aquí en el sur, de una comunidad mapuche, que nos hilan súper fino, y logramos sacar una colección de invierno todos los años. De hecho, vamos a poner a la venta ya pronto las próximas bufandas y ponchos de la plataforma. Creamos una empresa que es capaz de generar valor a las tecnologías que vamos desarrollando, no en el caso de COVID, pero en muchos otros radiotrazadores que estamos desarrollando, y algunas otras herramientas que están vinculadas a apoyar a la industria del salmón. Esta es la empresa, tiene una alpaca que es un super anticuerpo, una super alpaca que va a ayudar a resolver los experimentos, digamos, es el concepto. Y ahora también desarrollamos un videojuego, y la alpaca viaja por el torrente sanguíneo y va a pelear contra un murciélago que representa lo malvado. Me tiraron las orejas de la Corporación para la Preservación de los Murciélagos, así que vamos a tener que poner mensajes positivos al final del juego. Lo estamos trabajando con ellos para no estigmatizar a los murciélagos. Finalmente, cuando les muestro el equipo de trabajo detrás de esto, no humano, no son las alpacas, y este es mi equipo, y muchas gracias por la invitación. Oh, qué fantástica presentación, Alejandro. Muy buena, muy amena. Y bueno, esto nos indica, ¿no es cierto?, que la ciencia sí se puede aplicar, y ciencia realizada en Chile. Felicito, fue una muy buena presentación. Se abre la discusión. Preguntas, por favor, directamente. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la idea finalmente? ¿Por qué no tú quieres aplicar este nanobody, ¿cierto?, a tratar la enfermedad? ¿Por qué no se ha hecho todo eso? Bueno, el problema acá son los fondos, porque nosotros no podemos inyectar directamente el nanobody que nosotros producimos en bacterias por un tema de endotoxina. O sea, que lo primero es hacer un batch GMP. Este cuesta, hoy día me llegó una cotización en bacterias, lo más barato, cerca de $600.000. Y después hay que hacer un ensayo de toxicidad, ese cuesta $300.000, y ahí estamos, digamos. El ensayo clínico, si uno lo hace con una CRO FDA, son $1.200.000, y si lo hacemos con la CRO de la universidad, serán $150.000. Pero estamos alrededor, claro, de $1 millón, que es lo mínimo viable para poder inyectar algo de forma segura, o darle a alguien algo a inspirar de forma segura en Chile, digamos. Entonces, es un tema de financiamiento, y la verdad es que esperamos poder llegar ahora con los anticuerpos, con el sistema neutralizante y humanizado, ya con todo eso demostrado, poder convencer fuentes de financiamiento externas. Estamos con grupos de inversión en Estados Unidos que están interesados, pero el tema que se nos presenta como un desafío es que si ellos lo toman y lo compran, no asegura que lo quieran hacer en Chile. Entonces, eso para nosotros sigue siendo un tema súper complejo, porque la idea es poder desarrollarlo en beneficio de la población de acá, digamos. Claro, pero una pregunta que me hago yo también, ¿por qué el gobierno de Chile o el Ministerio de Ciencia no aporta fondos justamente a este tipo de trabajo? O sea, a tu trabajo directo. La pregunta me la he hecho yo. La verdad es que ellos, esto lo empezamos a trabajar en enero, porque como les comentaba, yo soy miembro de esta comisión coreana contra enfermedades infecciosas desde hace ya 2 años, y nos llaman y nos dicen, está la embarrada, y estuvieron el tema con el SARS ya en 2014, entonces sabían de lo que estaban hablando y sabían cómo se venía. Y desde ese entonces he estado constantemente conversando y tratando de posicionar el tema con el gobierno, con el ministerio, pero la verdad es que no nos ha ido bien. De hecho, hoy día salió el resultado de la NIT y ni siquiera nos ganamos el proyecto, digamos, de la NIT. Entonces no... Bueno, son las cosas a veces que uno no puede entender. Preguntas, por favor. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Hola, Alejandro, muchas gracias por la presentación.
te quería hacer dos preguntas. Una, ¿cuál es la ventaja comparativa o cuál es tu opinión con respecto al uso de la librería con bacterias y las librerías con fagos? Y bueno, después te hago la otra pregunta. Sí, mira, lo principal es la velocidad, porque el fago es algo que tú tienes que crecer, seleccionar, y, bueno, y también un poco de recursos. Si uno quiere trabajar con fagos, tiene que tener un incubador separado, tiene que limpiarlo con cloro cada vez que usa fagos. Si se contamina con fagos, te puede contaminar las próximas librerías hacia adelante, y en un principio nosotros no teníamos las capacidades de poder tener las cosas separadas, ¿no? Recursos limitados, digamos, y pensamos que la librería de bacterias es más fácil porque tú ves las bacterias y puedes controlar mucho mejor la contaminación. Pero con el tiempo, lo que hicimos nosotros fue darnos cuenta de que podemos optimizar este sistema, y la verdad es que terminamos creando un sistema no, o sea, el que ocupamos hoy día nosotros es súper simple. Tomamos las bacterias, las incubamos con bits que están recubiertas en nuestro epítope de interés, y las colocamos sobre un gradiente de Ficol, que es este gradiente que se utiliza para separar células rojas de blancas. Las bacterias libres se quedan arriba del gradiente, y las bacterias que se unen a nuestro epítope viajan todo el gradiente hacia abajo, se van limpiando, y quedan pegadas las bits. Entonces después lo que hacemos, las pasamos varias veces por gradiente Ficol, las tiramos a la placa, nos demoramos un día en hacer cada screening, podemos repetir screening y hacerlo severas 2 o 3 veces, pero la verdad es que ganamos mucho tiempo y es mucho más limpio. Esa es nuestra ventaja. Porque nosotros particularmente con la librería de fago nos ha ido bien. El tema es que nosotros no podríamos hacer una citometría de flujo donde todo el mundo utiliza células, incluir bacterias. Eso es una gran limitante. Claro, eso es una limitante, pero, o sea, por ejemplo, nosotros hoy día trabajamos con Nanotech, que es una empresa en Alemania. Ellos trabajan con fago y tienen todo establecido con fago. Pero el tema con los fagos, justamente, un poco los procesos de crecimiento, como que el sistema es un poco más complejo en términos de velocidad. Entonces, hace poco ellos están interesados también en tomar nuestro protocolo y reemplazar la librería de fago, porque pueden hacer un screening por día, básicamente. Y eso es una gran ventaja. Y fíjate que nosotros no lo hacemos por fax, lo hacemos por el gradiente de Ficol, que cuesta 2 pesos, y con eso nosotros podemos hacer ya los estudios bioquímicos, y lo que hacemos es después la confirmación por inmunofluorescencia en alto contenido, pero se podría hacer a mano, si son un par de cientos de planas. Ok, bueno, muchas gracias, vamos a tenerlo a considerarlo. Otra pregunta es con respecto al nanobody como tal, o sea, al BH como tal que están trabajando. ¿Contra qué porción del RBD está uniéndose? No lo sabemos. Ustedes hablan que es neutralizante, y el hecho que se una a RBD no necesariamente es neutralizante, porque justamente esta proteína se diferencia de los OBIP, en el que conformacionalmente se cambia a una estructura mucho más, a una estructura que va a tener una constante de afinidad bastante más alta que la posición normal, diríamos, como un mecanismo de evasión del virus. ¿Ustedes han hecho un mapeo de epítopos B como para saber a dónde se está uniendo? Mira, lo que nosotros sabemos es que la afinidad del anticuerpo por RBD es mucho más alta que del receptor celular por RBD, y sabemos que compiten por el mismo sitio. Entonces, lo que hablamos del potencial neutralizante es porque básicamente el receptor celular y el anticuerpo se están uniendo al mismo sitio por el RBD. Entiendo, pero lo que pasa es que justamente este virus se diferencia del otro virus por esa conformación que adopta. Claro, lo que pasa es que la conformación... Entiendo más, entonces no necesariamente el hecho de, o sea, obvio que tiene que unirse con una cadena más baja, diríamos, que la unión del receptor, que ya de por sí es alto, porque el nanomolar es alto, y por lo tanto cualquier anticuerpo que tú tengas tienes que generar picomolar. Pero eso hoy día lo sacas por cualquier análisis in silico, modifica y llega. Lo importante es directamente, porque ustedes dicen que inhibe la infección, y justamente esto lo diferencia. Entonces la pregunta que hacía era si se hicieron el mapeo de epítopos para saber a qué péptido se está uniendo,
o ustedes hicieron porque veo, no hicieron una selección con péptidos seleccionados, sino que No, mira, la molécula completa. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, el anticuerpo convencional tiene cadenas pesadas y livianas, ¿cierto? Entonces tiene esa capacidad de atrapar moléculas pequeñas como una pinza, porque tiene la cadena liviana y la cadena pesada. Los nanobodies no tienen cadenas livianas, por lo tanto no tienen ese efecto pinza. No son buenos reconociendo péptidos. Lo que se reconocen a través del nanobody en general son estructuras. No, péptidos reconocen. Lo que son difíciles de seleccionarlos, pero Gualberto González diseñó un sistema de selección de nanobodies para péptidos. Claro, pero sí, pero son rarísimos. Son rarísimos. O sea, se puede hacer una selección. Sí, Nanotac tiene uno, hay otro contra histona, pero si tú lo ves en general, la capacidad de tener ese efecto de pinza reduce las posibilidades de encontrar péptidos. Hay harta literatura al respecto sobre digamos, la improbabilidad y lo difícil que es encontrar anticuerpos nanobodies que reconozcan péptidos. Es básicamente porque tiene solamente una cadena pesada que tiene que ir a reconocer con CDR que se externalizan una superficie o atrapar una región, pero eso es raro, no es lo convencional. Ahora, lo que nosotros vemos acá es que cuando el virus tiene dos conformaciones. La conformación de la que tú hablas es que el trímero, cuando se acerca a AC2, interacciona con el lugar de interacción y genera un desplazamiento hacia afuera de una de las unidades del trímero. Y ese desplazamiento es el de alta afinidad que genera la internalización. Nosotros no estamos mirando ese proceso porque estamos trabajando con las proteínas solamente individualizadas del RBD. O sea, estamos mirando la máxima afinidad de AC2 por el RBD una vez que está extendido. Ahora, las posibilidades de que nuestro anticuerpo sea neutralizante son altas porque compite justamente por ese sitio de alta afinidad de AC2 por RBD. Se incrementan aún más si es que lo que tú puedes hacer es un trímero con loops cortos que logren bloquear en la posición down el trímero de spike. Entonces hoy día nuestra mejor apuesta es a generar el trímero de nanobodies con los loops ya calculados en distancia para que bloqueen el cambio conformacional y el sitio de unión contra C2. Ahora, lo que estamos haciendo no estamos haciendo justamente porque nuestra experiencia y lo que hemos visto en mucha literatura es que el reconocimiento de péptidos no es lo convencional. Lo que estamos haciendo es cristalografía, estamos haciendo rayo X, estamos haciendo cryo-IM en el Charité en Berlín, con el trímero de Spike, con nuestro anticuerpo simple de alpaca, el humanizado y el trímero. Y lo que vamos a ver ahí es exactamente cómo se une, pero a través de la biología estructural, digamos, la estructura del trímero de Spike con el anticuerpo encima y vamos a determinar exactamente dónde está. Pero, o sea, disculpa, ¿ustedes lo están haciendo con el anticuerpo o lo están haciendo con el VH? Estamos haciéndolo con el VHH, digamos, con el nanobody simple de alpaca o el trímero. El anticuerpo no lo han hecho. Es que el anticuerpo nuestro anticuerpo es el nanobody. Nosotros le llamamos nanobody al anticuerpo. Ok, no es un anticuerpo, eso es la región variable de un anticuerpo. Claro, okay, un claro. VHH. Sí. Lo que pasa es que en el fondo Lo que pasa es que si tú pones un anticuerpo, puedes aumentar la infectividad incluso y va dirigido al RBD y no necesariamente ser infectivo. O sea, en el neutralizante y se te puede transformar en infectivo. Claro, sí. Por eso, claro, eso podría ser, si es que no es neutralizante, que genere una hipersensibilización como el dengue. Pero en este caso es solamente el VHH con las proteínas triméricas Spike en cryo-IM y en X-ray. Ojalá nosotros tenemos todo ya andando, o sea, ojalá que probablemente las próximas 2 o 3 semanas tengamos ya los datos estructurales de cómo exactamente se está pegando y ver el trímero también, si es que los loops que nosotros hicimos van a ser suficientemente cortos para poder bloquear todo en conformación down y que además aumenten la afinidad por la afinidad y la avidez, digamos, porque van a haber más puntos de contacto. Claro. Bueno, te felicito y bueno, yo estoy de acuerdo con que Chile debería hacer un cambio en los financiamientos, porque, por ejemplo, siempre nos comparamos con los países vecinos. Argentina tiene 2 plantas de producción de anticuerpos biosimilares, Brasil tiene otras, y todas tienen, y Chile tiene 2, 3, no más que eso,
plantas, pequeñas plantas para desarrollo en fase 1 y 2, nada más. Sí, bueno, yo les voy a solicitar, bueno, les voy a contar que estoy postulando justamente al proyecto Fondequip de equipamiento mayor para implementar una plataforma piloto de producción de proteínas recombinantes GMP, porque ese es el limitante. Entonces, tanto para los radiotrazadores como neutralizante NANTA, y si a alguien le interesa apoyar este proyecto, les voy a dejar mi mail por si le interesa participar, Bueno. porque esa es la limitante. Sí. Y si no te surge, nosotros tenemos una planta de producción de proteínas recombinantes para células CHO, con los planos aprobados por el ISP. El protocolo no, cada uno lo tiene que aprobar. Ah, ya, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Tenemos una pregunta también de MC Molina. No fui yo la que estaba hablando. Ah, tenía la mano levantada entonces. Bueno, José Luis Galás también tiene una pregunta. Hola, doctor Rojas, ¿cómo está? Hola. Hola. En cuanto a mi duda surge en cuanto a las cargas virales, si este trazador, porque usted sabe que uno de los grandes problemas en virus, casi siempre, es que, y de hecho el VIH es un muy buen ejemplo, que uno nunca llega a la carga viral cero, aunque las farmacéuticas dicen que hay una carga viral cero y todas esas cosas, pero nunca es, uno los ve en pacientes y nunca la carga viral es cero, y eso es súper peligroso porque hay rebrote viral. No sé si usted lo ha visto eso. Y este trazador que nos presentó también, podría ser una muy buena herramienta para ver si la carga viral está a cero, porque en el fondo eso es lo que uno con los fármacos persigue, que la carga viral sea cero en todos los tratamientos biológicos. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Que podría este trazador, en el fondo la pregunta es si este trazador podría, en el fondo, como dicen las grandes farmacéuticas y los grandes investigadores, por lo menos detectar una o dos partículas virales? ¿Se podría llegar a eso? Porque en el fondo, como les repito, el ruido de fondo viral, cuando uno quiere llegar a cero, sí, eso es un problema. Claro. Bueno, la verdad es que nosotros no estamos apuntando en particular al virus, sino que a la célula infectada, porque resulta que una célula infectada produce mucha spike, y la spike no solo se empaqueta para poder ser secretada, sino que se expresa en la membrana de la célula. Y esa spike que llega a la membrana de la célula va a unir el anticuerpo y lo va a incorporar. Entonces la idea es llegar con muy poquito trazador, pero que se acumule en todas las células que están infectadas en un momento dado. Y claramente lo interesante ahí va a ser poder medir en el tiempo, digamos, cuánto tiempo demora quizá, porque puede ser que las células que permanezcan de alguna forma infectadas, pero que no estén secretando virus, y que quizá ese gatillo cambie. Porque podría ser que alguna condición en particular hace que se mantenga el virus intracelular y que de repente se dispare de nuevo. Eso podría pasar, pero la verdad es que no se sabe nada al respecto. Se sabe que se infectan endotelios, se sabe que ahora hace poco salió un trabajo muy bonito con un modelo de ácido humano en ratones, donde ven que se infecta cerebro y hay cierto neurotropismo, que se asocia con problemas, digamos, de coordinación, se asocia con problemas de gusto, de olfato. Y ahí el síndrome de Kawasaki en niños también. Entonces habría que ver exactamente qué pasa en cada una de estas situaciones, y creemos que nuestro anticuerpo como radiotrazador va a ser una excelente herramienta para eso, y también para poder medir la eficacia de antivirales, por ejemplo, como tú decías. O sea, generar un radiotrazador y ver tratamiento antiviral y ver si efectivamente baja la carga viral, baja la señal, baja la efectividad del cerebro, baja la efectividad en el endotelio. ¿Qué pasa con los trombos? Todo ese tipo de cosas se podrían ir evaluando con la posibilidad de mirar dónde está el virus en el cuerpo. Sí, porque a eso iba también, porque y también me sacó esa pregunta también, porque sería un buen trazador, porque el VIH, usted sabe, yo conozco un poquito más de ese tema, se esconde en el cerebro, se esconde en todas las partes que supuestamente también se esconde el coronavirus. Entonces, sería un buen modelo trazador para saber, como usted dijo recién, ver la eficiencia de los antivirales y ver la eficiencia inclusive de tratamiento a largo plazo en cada paciente. Claro. Sí, no, VIH es súper entretenido. Nosotros ahora estamos tirando un proyecto con Australia, con Lassa, con Nipah, con todos los malos, con ébola, y la idea es tratar de generar también anticuerpos que tengan con esta misma posibilidad, por la plataforma para poder generar radiotrazador y neutralizante. La idea es que la tengamos andando. Y gracias también por decir Nipah, porque hay muchos virus emergentes como el virus Nipah
que uno también lo podría seguir con estos trazadores, ¿no es cierto? Claro, la idea es justamente que los anticuerpos que vamos generando contra proteínas de membrana, que justamente tengan esa posibilidad de ser utilizados en Claro. diferentes contextos, no solo como neutralizantes, pero también quizás como para poder hacer trazabilidad de los virus, para poder hacer, claro. Ya, pues muchas gracias. Y bueno, abre la pregunta. ¿Cuál era la...? Yo también tenía otra pregunta, porque tú mencionaste que esto también podría ayudar, porque lo que tú vas a utilizar es un puff, o sea, un inhalador, ¿no es cierto? Ese es más o menos Claro. lo que se pretende, ¿no es cierto? Sí. Entonces... claro, lo que pasa es que con hay dos temas con el... Se corrió la cámara. Claro, hay algunos temas. Lo que pasa es que para el virus sincicial humano se generó un trímero que funcionó muy bien. Entonces, esta idea de generar anticuerpos neutralizantes recombinantes en alpaca es una idea que es una buena idea, pero es una idea simple porque ya se había hecho con el virus sincicial humano. Entonces hay gente en Estados Unidos haciendo esto, hay gente en Bélgica, en China, en Alemania, hay dos grupos, en España, en Suecia, y todos con el mismo concepto, hacer anticuerpos de administración por la vía aérea. Nosotros tuvimos hace poco una reunión con la gente de Novartis para hablar sobre los desarrollos de anticuerpos que ellos tienen contra asma. Y resulta que el problema hoy día con el coronavirus es la formación de aerosoles. Entonces, el sistema que se utilizó para el tratamiento del virus sincicial humano fue a través de un nebulizador que se le ponía en la cabeza, digamos, una oveja, y después terminó siendo hasta utilizado en fase clínica 2. Pero ese nebulizador generaría muchas gotitas y el potencial infeccioso para un área limitada en un hospital es muy alto. Entonces, no es una opción. El inhalador es una opción, pero ahí hay que coordinar el puff, como la gente que usa salbutamol o algo así. El puff y la inhalación tiene que ser coordinada, más porque es una droga que va a ser carísima o difícil de producir, preciada, que no se puede perder. Entonces, esa persona que de repente tiene que hacer esa coordinación, si no está entrenada, probablemente se quede con el anticuerpo pegado en la nariz. Lo que están desarrollando hoy día en Novartis es inhalación en polvo. O sea, básicamente una cosa como cocaína, un polvito con un tubito, porque eso coordina la inspiración de forma eficiente, porque si no lo aspira no se va para adentro, queda ahí. Entonces, ahí estamos tratando de ir por esa vía, pero la verdad es que no estamos lejos de llegar ahí todavía, del liofilizado activo, humanizado y GMP. Ok, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Siguen? Bueno, a mí me parece tu investigación increíble y te doy las gracias por aceptar la invitación del programa de fisiología. Nosotros hacemos estos seminarios, ¿no es cierto?, para poder juntar un poco a la gente en estos tiempos de pandemia donde estamos todos alejados y no podemos asistir a nuestro laboratorio. Y bueno, gracias a esto también hemos podido tener el contacto con gente como tú, por ejemplo, de la Universidad Austral, también de gente de otros países que han participado en este seminario. Así que, en el nombre del programa de Fisiología, te damos las gracias. Tu investigación es increíble, yo creo que es de frontera. Surgió la inquietud de invitarte, que te vimos en un programa de televisión hace un tiempo, y también por un gran paper que salió hace poquitas semanas atrás. Sí, no, muchas gracias. La idea es justamente poder visibilizarnos. Aquí en el sur estamos escondidos, abajo la lluvia, y la idea es justamente poder llegar también a la gente que nos puede apoyar en esto. O sea, nosotros estamos muy felices y cualquiera que necesite el anticuerpo para poder trabajar o ideas, podemos colaborar en esto. O sea, sí, lo otro que se nos ha cuestionado mucho es el tema del trabajo con animales, sobre todo porque la alpaca genera mucha empatía, y es como trabajar con gatos, digamos, nadie quiere hacerle daño a un gato. Entonces, lo que hicimos fue generar un Instagram, se los dejé ahí. La alpaca tiene un Instagram, para que la gente la pueda ver y pueda ver las historias de la alpaca, y de alguna forma bajar un poco esa crítica, porque en realidad a la alpaca se le saca una muestra de sangre, y de 50 ml sacamos
2 millones de anticuerpos, no necesitamos más que eso. La gente pregunta cuál es el Instagram para poder seguir. Ahí está en el chat, lo puse en el chat y lo dejé mi email también por si quieren, por cualquier pregunta o cosas que quieran, si le aparezca después. Sí, también, bueno, tenía una pregunta respecto a los productos derivados de esto, ¿son muy caros o no? No, la verdad es que lo subvencionamos. Lo había puesto ahí quedó. No, los productos derivados son baratos, estábamos como creo que estaban como 80 lucas las piezas de cama, algo así. No, sí, en realidad lo hacemos estaba pensando en poder... una bufanda de llamas o de alpagas. Claro, las de Buda van a ser más caras, creo, porque corresponde. Pero en general lo que hacemos es que con esa misma plata nosotros financiamos el café en el laboratorio, estamos comprando un sofá y cosas como que la venta, la lana la reinvertimos en las necesidades básicas. Ya pues, Alejandro, muchas gracias por esto. Esperamos algún día también tenerte presente en el programa de fisiología en directo para un seminario formal en vivo y en directo. Sí, yo encantado. Muchas gracias. Muchas Gracias a ti. Hasta luego. Gracias a todos también por participar. Gracias, Alejandro. Gracias. Gracias. Gracias, Alejandro. Muy buen seminario. Excelente. Gracias. Adrián, bueno, yo no sé si corto qué va a pasar con la grabación. Ahí se graba solo, creo. Sí. Sí. Entonces, Puedes parar la grabación ahora, la puedes pausar por mientras. Puedes pararla, sí. La paro entonces.